El proyecto MatchUp es un proyecto europeo de Horizonte 2020 y os voy a dar algunos datos para contextualizar un poco el proyecto en el que estamos involucrados. En principio, MatchUp consta de 28 socios que veréis ahí que son de tipologías muy diversas, desde ayuntamientos, fundaciones públicas, universidades, pequeñas, grandes y pequeñas empresas, etcétera, que pertenecen a 8 países. El proyecto consta fundamentalmente de 3 ciudades lighthouse o faro y 4 ciudades seguidoras. Asimismo, en cuanto a presupuesto, tenemos un presupuesto de 19 millones, algo más de 19 millones de euros, de los cuales la Comisión Europea paga algo más de 17. Pero asociado a esto viene un plan de inversiones mucho más ambicioso que, por ejemplo, nosotros vamos a decir, aprovechamos o utilizamos o reutilizamos mecanismos de financiación como puede ser la ARRO, que nos ha hablado Vicent Gallard al principio, o la propia EDUSI. Inicialmente la duración del proyecto está establecida en 5 años, 60 meses, pero estamos ahora barajando la posibilidad de extenderlo, bueno, debido fundamentalmente pues, a cuestiones de derivadas de la pandemia, etc. Bien, aquí podéis ver un poco cómo se compone el consorcio. Os decía que había 3 ciudades faro, que son Valencia, que además es la ciudad coordinadora del proyecto, Dresden en Alemania y Antalya en Turquía. Como veis, alrededor de cada una de estas 3 ciudades hay un pequeño consorcio local con socios que tienen experiencia en determinados pilares en los que se basa el proyecto. Por ejemplo, en Valencia tenemos como partners a las naves, WeTrack, que es una pequeña empresa de sensorización, la Universidad Politécnica de Valencia, ETRA, que es una empresa que en nuestro caso lidera las acciones de movilidad, el Instituto Tecnológico de Energía, que lidera las acciones de energía, y Cabeloce, que es una pequeña empresa encargada pues, de engagement, de implicación de la ciudadanía y de acciones no técnicas. Y no podemos olvidar tampoco precisamente a Valencia Clima Energía y a la AMT, que son lo que se llama link third parties o asociados al propio Ayuntamiento de Valencia. Como veis, es un consorcio bastante diverso, tanto geográficamente como culturalmente. Y eso, en cierto modo, enriquece el proyecto. Os decía que había una serie de pilares y, bueno, concretamente son estos: la movilidad, centrado sobre todo en la movilidad sostenible y en la eficiencia energética, la energía y las TIC, porque esto es un proyecto que al final es un proyecto de Smart Cities. Pero no podemos olvidar tampoco que hay un conjunto de acciones que tienen un fuerte componente social, algunas relacionadas con el empleo, con la participación, con cuestiones como han mencionado antes de la pobreza energética, etc. Cuando estos serían los 4 pilares de MatchUp. Entrando un poquito más en detalle, pues a nivel de energía tenemos cuestiones relacionadas con sensores, con energías renovables, con rehabilitaciones de viviendas y edificios, también con infraestructuras como el alumbrado público o cuestiones de almacenamiento, de baterías. En cuanto a movilidad, muy, como decía, basándose en movilidad sostenible, fundamentalmente eléctrica, podéis ahí ver varios aspectos relacionados con movilidad eléctrica, también con logística de última milla, con multimodalidad. Y luego, como veis, aspectos relacionados con acciones que llamamos no técnicas, que son las que diríamos de componente social. También, como os decía antes, también hay una cuestión, un conjunto de aspectos relacionados con los desarrollos de las tecnologías de la información y las comunicaciones, como son la Internet de las Cosas. En Valencia, concretamente, como se ha mencionado anteriormente, el proyecto MatchUp está focalizado sobre todo en los poblados marítimos, aunque hay acciones que son de ámbito ciudad, vamos a decir. Tenemos, MatchUp es, vamos a decir, la marca a nivel global, pero en Valencia concretamente hemos creado una marca local que se llama el Maritime Innova. Y dentro del Maritime Innova hemos llevado a cabo un conjunto de acciones cuyo nombre le hemos llamado el Maritime Almón, que están focalizadas sobre todo en fomentar la eficiencia energética entre la ciudadanía. Y en nuestro caso es un poco de lo que vamos a hablar en este taller y que está íntimamente relacionado con lo que han hablado los anteriores participantes, tanto
en ambos casos de Plan Cabañal y de la propia Oficina de la Energía. Bien, entonces, del Marítimo Almón se trata de una iniciativa precisamente para eso. Y hemos desarrollado una web sencillita, cuya URL podéis ver aquí, del maritimalmón.com, y que tiene fundamentalmente 4 apartados. Un poco describir la iniciativa del Marítim Innova, que cuenta las acciones en las cuales, basándonos en rehabilitaciones que se han hecho, se van a hacer, podemos fomentar la eficiencia energética, tanto por la propia rehabilitación como por una serie de cuestiones que ahora comentaré brevemente. También tenemos un apartado para definir quién puede participar. Inicialmente puede participar cualquier persona empadronada en Valencia. Lo que pasa es que para obtener el 100% de las ventajas que ofrece nuestro proyecto, debería vivir en el marítimo y haber realizado o ir a realizar una rehabilitación con algún componente energético. O sea, para algunas cosas se puede participar cualquiera, vamos a decir, pero para otras, como por ejemplo la instalación de sensores que ahora comentaré, se requiere estar en el marítimo y haber realizado algún tipo de rehabilitación energética. En cuanto a cómo ahorrar, comentaré brevemente tanto los sensores como una app que hemos desarrollado. Bueno, ha desarrollado concretamente el Instituto Tecnológico de Energía, y finalmente escribiré o daré información sobre cómo participar en el programa. Bien, en cuanto a sensores, cómo ahorrar, tenemos distintos tipos de sensores, unos más focalizados en el propio consumo energético y otros más de tipo ambiental. Como veis, hay unos más sencillos, los que podéis ver en la parte izquierda de la pantalla, y unos más complejos que serían una especie de contadores inteligentes. El tipo de sensores que desplegamos con el proyecto y que cualquier persona interesada que cumpla las condiciones que he mencionado anteriormente se les puede poner a su disposición. Este primero que tenemos aquí es el más sencillo, es un sensor de confort, vamos a decir, que mide una serie de parámetros como son la temperatura, la humedad, la luminancia y la presencia. Este dispositivo se conecta simplemente a un enchufe. O sea, este incluso no necesita instalación y se puede enviar por correo incluso a la persona interesada. Siguiente tipo de sensor es muy parecido, mide lo mismo, pero es para el caso que a lo mejor la vivienda dispone de pocos enchufes o la persona interesada quiere instalarlo de otra forma, y en este caso sí que requiere una mínima instalación que llevarían a cabo el personal autorizado de la empresa encargada, que en nuestro caso es WeTrack. Veis que la instalación es muy sencillita y en 5 minutos puede estar hecha. Y por último, en cuanto a sensores de consumo, tenemos estos que son un pelín más complicados, sirven para medir el consumo eléctrico, no son invasivos, pero requieren una mínima instalación. Aquí describe el procedimiento, pero no voy a entrar en detalle porque, en cierto modo, es presentar la iniciativa. Todo esto lo podéis, si hay alguien interesado o interesada, puede consultarlo o ponerse en contacto con nosotros para que le demos más información. Bien, y la otra pata, vamos a decir, aparte de los sensores que ponemos a disposición de la ciudadanía, es una app que se llama SHEMS, que es el acrónimo de Smart Home Energy Management System, que es el sistema de gestión de energía en viviendas inteligentes. Describo muy brevemente el flujo. Tenemos una vivienda en la cual hemos instalado distintos tipos de sensores de estos dos partners, de estos dos socios del proyecto MatchUp, son WeTrack y ETRA. La información procedente de estos sensores se anonimiza, o sea que aquí hemos sido muy cuidadosos y cautelosos con el tema de la protección de datos, se anonimiza totalmente, se integra en la plataforma de Smart City del Ayuntamiento de Valencia, pasa a una plataforma temporal del Instituto Tecnológico de Energía porque es el que prepara la información para la aplicación que han desarrollado ellos mismos y al final es el terminal con el cual interacciona la persona usuaria para consultar e introducir información en la propia app. Esto sirve para varias cosas, por una parte para medir, pero también sirve para obtener una serie de consejos en base a situaciones ambientales,
como a situaciones del propio consumo. Como veis, la información de medición se mezcla con la proveniente de la Agencia Española de Meteorología, de AEMET, y esto produce una serie de informaciones que se muestran en distintos formatos. Aquí podéis ver un gráfico de barras, pero voy a poner un vídeo muy breve. El vídeo son 4 minutos, pero lo voy a pasar a velocidad doble porque realmente lo importante es que vayáis viendo lo que puede hacer la aplicación. Voy describiendo brevemente lo que hace. El usuario se valida, entra en la aplicación y bueno, aquí tiene una serie de funcionalidades. Se pueden monitorizar distintas viviendas. Podéis ver ahí parámetros de temperatura, de humedad, etcétera. Puedo pasar un poco más adelante. Mediciones por horas, incluso cuarto horarias, comparado con distintos momentos. Tenemos una línea de base establecida, distintos parámetros, en este caso consumo, y también podéis ver que hay consejos. Consejos que pueden ser aplicados o no. Ahí tenéis de muy distintos tipos. Avisos, si por ejemplo se detecta que estáis dejando dispositivos en modo de bajo consumo o en stand-by, pues la aplicación nos puede avisar. Luego tenemos una parte que se puede llamarse gamificación, en la cual pues, nos podemos comparar, obtener una serie de puntos y de logros, medallas, badges, de lo típico de una aplicación de este estilo, en el cual, pues, en función de cosas que vayas haciendo, te van, en cierto modo, premiando. Y luego también tenemos, de nuevo, distintas formas de presentar las medidas que estamos viendo. Aquí, por ejemplo, podéis ver una gráfica en la cual se aprecia claramente que debido a la pandemia, allá en marzo de 2020, se produce una caída en picado del consumo. Esto correspondía a un edificio público que obviamente al ser cerrado durante esos meses no hubo consumo. Y los KPIs o indicadores clave que nos ofrece la información agregada de otra forma. Y finalmente, en cuanto al perfil, veis que se puede identificar la vivienda, se define un poco las características de la vivienda, el número de ocupantes, los metros cuadrados, el tipo de dispositivos que se tiene, si las características de cada dispositivo, etc. Bien, y esto sería un poco lo que es la aplicación Shen. Y finalmente, para dar alguna información que puede, por si alguien puede estar interesado en ponerse en contacto con nosotros para beneficiarse de esta iniciativa, a través de esta página web, que ya la he puesto antes, podemos conectarnos digamos, a la web donde está la información, este formulario, donde con un sencillo formulario nos podemos poner en contacto con quien esté, con la persona interesada, y también se puede hacer a través de esta dirección de correo electrónico, elmaritiminova@lasnaves.com, o a través de este teléfono. Y con esto mi presentación está finalizada. O si alguien quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna duda, estamos a su disposición para tratar de resolverla y tratar de ayudar, siempre con el objetivo final de fomentar la eficiencia energética y ayudar por una parte a concienciar y por otra a ahorrar. Y nada, muchas gracias por invitarme, y desde el equipo Matchup pues os agradezco la posibilidad de abrir esta ventana a nuestro proyecto, que, como sabéis, estamos colaborando con distintos actores de los que han estado en esta presentación. Alejandro, Vicent, son personas muy importantes para el proyecto y con las que estamos también muy agradecidos.